Hola, buenos días y bienvenidos al blog que tengo en Rankia y que he titulado La planificación financiera y fiscal de la jubilación. Hoy voy a continuar con el impuesto, hablando del impuesto de sucesiones y donaciones. Y esta sería la segunda charla que he realizado en relación con este impuesto. En la primera charla que tengo colocada en mi blog, pues abordamos temas como eran el testamento, la herencia, la forma de distribuir la herencia y también hablamos de los herederos y el orden en el que se heredan los bienes. En esta de hoy vamos a ver qué constituyen los bienes de la persona fallecida y también cómo se hace ese reparto. Pues bien, dado de que este impuesto se hace cuando la persona ha fallecido, también se llama impuesto mortis causa, pues lo primero que tenemos que hacer es realizar los trámites una vez que la persona ha fallecido. Y por tanto, hemos de conseguir esta documentación. Una vez que la persona ha fallecido, hay que solicitar el certificado de defunción. Este certificado es un documento gratuito que se puede sacar en el registro civil, pasado 15 días del fallecimiento. También es oportuno pedir un certificado de seguro de defunción. A veces es probable que la persona haya hecho seguro de vida o tenga seguros de otra naturaleza y también conviene pedir este certificado para ver qué seguros había a su fallecimiento. Posteriormente, pasado también 15 días aproximadamente, se puede solicitar el certificado de últimas voluntades. Este certificado se puede pedir en la página web del Ministerio de Justicia. Es un documento no costoso, vale 3,50 o 4 euros y una vez que lo recibamos, que tardará un poquito, nos va a decir si la persona tenía testamento y cuál era el último testamento y en qué notaría se realizó. Si eso fuese así, que se comprueba cuál es el último testamento, lo que hay que acudir a la oficina del notario, que allí nos diga, y pedir una copia autorizada del testamento. De esta forma, dejaríamos claro que esta persona ha determinado quiénes son las personas que van a heredar sus bienes. En el supuesto de que no tuviese testamento, no hubiera hecho testamento en vida, pues habría que hacer lo mismo, habría que pedir un certificado de defunción, que esto hay que pedirlo siempre, y a continuación, al saber que no hay testamento realizado, porque, bueno, por supuesto habría que pedir un certificado de últimas voluntades y saber que no hay testamento, pues hay que hacer un sustituto de este documento, que sería, hay que hacer la declaración de herederos, que le llaman ab intestato, es decir, un documento que se hace porque no hay testamento hecho. Decir lo siguiente, aquí ya vemos un inconveniente de no haber realizado testamento en vida, porque en el caso de que no haya testamento, este documento ya tiene sus dificultades para hacerlo. Si se da la circunstancia de que la persona fallecida tiene herederos legales, y cuando hablo de herederos legales son hijos, padres o cónyuges, este documento hay que hacerlo ante un notario con escritura pública. Evidentemente es más laborioso y más costoso que el testamento que hubiéramos tenido que hacer en vida. Pero es que además, si además de esto la persona fallecida no tuviese ni hijos, ni padres, ni cónyuges, entonces digamos que estamos ante el caso de herederos colaterales. Y por tanto, para determinar quiénes son los herederos legítimos, o los herederos que le corresponden la herencia, habría que hacerlo ya en el juzgado del domicilio donde residía la persona fallecida. Lo que debemos de hacer en primer lugar es saber cuáles eran los bienes que tenía la persona fallecida, y para ello lo importante es saber en qué régimen económico se encontraba. Si el régimen económico era en gananciales, pues se disuelve este régimen económico y los bienes del fallecido serán el 50% de lo que había en el matrimonio. O si por el contrario había separación de bienes, queda claro
lo que correspondía a cada uno. Hay que considerar que cuando nosotros recibimos una herencia, recibimos tanto los bienes como las deudas. Por tanto, es importante saber la situación en el momento del fallecimiento. Cuando se da la circunstancia, y además es bastante frecuente, de que no se sabe muy bien los bienes que tiene la persona fallecida, hay un mecanismo, un recurso que se puede emplear, que es acudir a Hacienda y justificando, bien con testamento o con declaración de herederos, de que eres un heredero legítimo de esa persona fallecida, Hacienda te puede proporcionar todos los bienes que esa persona tenía. Tanto cuentas, te dirá en qué bancos tenía sus cuentas, así como otros aspectos de bienes inmuebles, porque también tiene la referencia cadastral, está registrada a su nombre y lo puedes saber. Respecto de las deudas, pues es un poco más complicado, pero es lo mismo, es saber investigar a través de las entidades financieras en las que tenía sus cuentas qué deudas tenía contraída esta persona. Una vez hecho esto, digamos, vamos a tener el inventario neto de los bienes de la persona. El siguiente aspecto que hay que considerar es valorar esos bienes. Aquí quiero hacer una matización. A veces cuando hablamos de bienes estamos metiendo bienes muebles e inmuebles y de alguna manera lo que tenemos que llegar a concluir es que todos los bienes de esta persona al final se van a traducir en una cantidad económica. Por tanto, todos y cada uno de los bienes vamos a darle el valor que tienen. Y el valor que se considera que tiene cada bien es el que tenía a la fecha de fallecimiento de la persona fallecida. En temas como son dineros, acciones o bonos, claramente tenemos una referencia, que es si es cuenta, la fecha lo que había en el saldo a la fecha de fallecimiento, y si son acciones o fondos de inversión o cualquier otro producto, es la cotización que había a la fecha de fallecimiento. En relación con los bienes inmuebles, lo que tenemos que hacer, aquí te dice la ley, que hay que calcularlo todo a valor de mercado. Entonces, los bienes inmuebles a veces es difícil saber qué asignación tienen en ese momento. Pero para ello Hacienda tiene una página en la que tú, cogiendo la referencia cadastral del bien inmueble, acudes a ella, a esa página, y determina cuál es el valor para Hacienda de ese bien. Por tanto, bienes, de acciones, bonos y todo esto a fecha de fallecimiento. Bienes de inmuebles, nos metemos en una página de Hacienda y vemos su valor para Hacienda, valor real para Hacienda. Bien, una vez que hemos determinado los bienes, digamos que estamos en condiciones de hacer el reparto. ¿Cómo vamos a hacer el reparto? Pues el reparto, claramente, ya si en el testamento ya hemos visto quiénes son los herederos y también sabemos en qué cuantía van a heredar, lo que tenemos que hacer es precisamente coger los bienes ya netos que tenemos de esta persona fallecida y repartirlas entre los herederos. Esto se hace en un documento que se llama el cuaderno particional. Este cuaderno particional lo que requiere para poder avanzar en el impuesto es que todos los herederos estén de acuerdo y que firmen ese documento. Este documento es un poco complejo de hacer porque hay que cuantificar, como he dicho anteriormente, el bien económicamente cada uno de los bienes que tiene. Es más, aquí también voy a hacer una puntualización. Cuando en su momento vimos el tema de la herencia y hablamos de nuda propiedad y hablamos de usufructo, puede ocurrir, y de hecho ocurre, que un bien pueda tener un usufructo, hay una persona que tenga el usufructo de ese bien. Tú puedes tener la nuda propiedad, pero sobre ese bien puede haber un derecho de usufructo. Pues bien, cuando estoy hablando del reparto de los bienes, hay que considerar también el valor del usufructo. Todo hemos de darle un valor económico. El usufructo se puede cuantificar el valor, que de forma aproximada os diré que prácticamente es un tanto por ciento del bien sobre el cual tienes el usufructo,
y que depende de la edad de la persona que tiene el usufructo. Hago un pequeño inciso. Generalmente lo que se hace es que se pone 89 menos la edad que tiene la persona, y ese sería el tanto por ciento que valdría el usufructo del bien en cuestión, ¿vale? Pues bien, dentro de que es un poco complejo, lo que quiero deciros es que todo lo que se reparta ha de venir cuantificado, tanto como propiedad como usufructo, y cada uno de los herederos se va a llevar la parte que le corresponde. Todo eso viene reflejado en ese cuaderno particional. Que insisto, que si el cuaderno particional, los herederos están de acuerdo, digamos que cada uno le va a corresponder un dinero reflejado en bienes, y ese dinero o esos bienes son con los cuales va a pagar cada heredero sus impuestos. Esto sería un poco el proceso que habría que seguir. Aquí vemos, digamos, todos los bienes que tenía y que hemos hecho en inventario. ¿De acuerdo? A esos bienes hay que quitarle las deudas. Es decir, si una persona tenía una casa, pero esa casa tenía una hipoteca, el único dato que hemos de sacar para el reparto va a ser la diferencia entre lo que tiene menos lo que debe. Por tanto, ese sería un aspecto a considerar. De tal forma que cuando aquí sacaríamos lo que se llama el caudal hereditario, que sería el caudal neto del inventario que hemos realizado. Y aquí viene un apartado ahora, que es el siguiente. La ley, esto viene por ley además estatal, asigna que una vez conseguido el caudal hereditario, hay que aplicarle un 3% en concepto de ajuar. ¿Y qué entienden como ajuar doméstico? Pues todos los enseres de difícil cuantificación que la persona tuviera. Son enseres de poca importancia, porque si el bien que tenía tiene cierto valor, ha de venir por aquí. Es decir, si una persona tiene un coche, pues tiene que valer con el valor del coche. Antes no he comentado, y lo voy a comentar ahora, de que hemos dicho que todo tiene que tener una traducción económica en euros. Pues bien, en los inmuebles hemos dicho que iríamos a la página de Hacienda a saber cuál es el valor real económico de ese inmueble, y con un coche ocurre lo mismo. Hay que ir al Ministerio de Tráfico y ahí nos dirán, en base al tipo de vehículo y los años que tiene de matrícula, cuánto vale. Luego aquí siempre estamos hablando de euros. Aquí también descontamos las deudas en euros. Y aquí tenemos el caudal hereditario en euros. ¿Vale? Pues bien, aquí aplicamos el 3% y obtendríamos la masa hereditaria. Todavía se puede quitar de esta parte si hemos tenido gastos a la hora de que ha fallecido, o por algún gasto de enfermedad de última hora de la persona fallecida. Pero en definitiva, una vez que llegamos aquí, esta es la masa hereditaria que hemos de repartir. Todas las consideraciones que hemos hecho hasta aquí, e incluso las consideraciones que hice en mi primera charla del testamento, los herederos y todo lo demás, tienen carácter estatal. El gobierno determina cómo se realiza. A partir de que aquí hagamos el reparto de esto, este impuesto que va a empezar por aquí, para cada heredero, es un impuesto que ya tiene carácter de la comunidad en la que se reside, en la comunidad del fallecido, donde estaba el fallecido en los últimos 5 años a la hora de su fallecimiento. Por tanto, todo esto aplica estatalmente, y a partir de aquí aplica según la comunidad en la que estemos. ¿De acuerdo? Pues bien, este sería el tema como está. Lógicamente, esta masa se va a repartir en función de cómo hayamos determinado en el testamento. Y aquí también aparecerá en valor digamos, económico, valorado en los usufructos que hubieran sobre los bienes. En el caso de que la cónyuge tuviera usufructo de todos los bienes, habrá que valorar la cónyuge cuánto vale ese usufructo para pagar los impuestos que corresponde a cada uno. Y los hijos, lógicamente, si tienen un bien y ese bien está mermado en el usufructo, solamente van a tributar por la parte que tienen de plena propiedad, sin tener en cuenta el usufructo. Es un documento
que es complejo porque son muchos aspectos lo que hay que resolver, pero quiero destacar una cosa. Quiero destacar que si los herederos están de acuerdo con esta distribución que se hace aquí, en ese cuaderno particional, los temas ya están, digamos, solucionados. Es cuestión de que cada heredero, que lo paga cada uno, pague sus impuestos de sucesiones y donaciones, que veremos en una próxima charla cómo se realiza, y aquí ya se acaba la película. Esto sería en condiciones normales. Pero ahora, a título de ver otros aspectos y sin meternos muchos en él, vamos a ver qué ocurriría si no ha habido acuerdo entre los herederos. Pues si no ha habido un acuerdo entre los herederos, el tema se complica muchísimo. Porque para poder hacer ese reparto de los bienes por discrepancia de alguno de los herederos, ya todo lo que hemos dicho hasta ahora queda anulado y hay que empezar el proceso de nuevo. Pero ese proceso ya no se realiza de una forma ante notario, sino que requiere otras personas que entran en este tema. Y se requiere un abogado y un procurador. Y hay que hacer un procedimiento judicial por el cual un perito judicial tenga que hacer todos los procesos que hasta hemos dicho. Tiene que determinar la naturaleza de los herederos, que está conforme, tiene que determinar cuál es el inventario, tienen que hacer la valoración de los bienes, y luego tiene que hacer un reparto. Luego este procedimiento es un procedimiento indeseado y muy costoso. Estos temas se complican siempre mucho si no han quedado las cosas claras, y una de las cosas que puede quedar muy claras es el dejar todo puesto en un testamento para que los temas se solucionen. Pues bien, como antes comentaba, si el cuaderno particional ha evolucionado correctamente, cada uno de los herederos va a ir a pagar sus impuestos. El impuesto lo paga el heredero, el que ha recibido los bienes, pero se paga en la comunidad de la persona fallecida o donde haya residido los últimos 5 años. Nos da igual que el inmueble que ha heredado estuviera en otro municipio distinto o estuviera en otra comunidad distinta. En un caso de mortis causa, como el que estamos viendo ahora, en impuestos de sucesiones, todos los tributos se pagan en la comunidad donde residía la persona fallecida. Hago una salvedad ahora para contar el tema de las donaciones, que las donaciones es distinto. Las donaciones se las paga el donatario, pero la paga en la comunidad donde reside el donatario, el que recibe el bien. ¿De acuerdo? Lo explicaremos. Hay que valorar los bienes, hay que coger y aplicarle un 3% a esos bienes una vez que hemos tenido en cuenta las deudas que tienen. Se le aplica un 3% en concepto de ajuar doméstico, y eso va a constituir, digamos, la masa hereditaria que se va a repartir. Esa masa se reparte en función de lo que hayamos determinado en el testamento y en la cuantía que ya hayamos determinado. Y ya una vez que ya eso se ha hecho, en valor digamos, pesetas, perdón, en euros, eso es lo que cada uno de los herederos tiene que abonar para coger la propiedad total de los bienes que ha heredado. Como digo, este es un impuesto municipal. Y también deciros una cosa, ya dije en su momento que este es un impuesto obligatorio. Es un impuesto obligatorio, de tal manera que Hacienda nos da 6 meses desde la fecha de fallecimiento para pagar el impuesto. Si no lo pagamos, o si no pasamos a hacer el pago del impuesto, tiene sanción. Puede ocurrir perfectamente, y lo veremos después en la siguiente charla, que la persona, una vez que haga todos los trámites, vea que no hay que pagar nada a Hacienda, está exento. Bueno, pero obligatoriamente ha de pasar por Hacienda para tener el sello de que ha pasado el impuesto de sucesiones y donaciones. Y luego otra cosa muy importante que no he comentado hasta ahora. Antes os decía que cuando recibimos los bienes, recibimos una herencia, recibimos bienes y también las deudas. Puede ocurrir que la persona fallecida tenga más deudas que bienes. Por tanto, nosotros, en un proceso de analizar qué es lo que tenía, hay un momento que podemos renunciar a la herencia. Pero cuidado con este tema,
para poder renunciar a la herencia, hemos de hacerlo en el plazo de los 6 meses que la ley nos marca para que hagamos todos los trámites. Si no hemos hecho nada y corre el tiempo, Hacienda nos va a reclamar que hagamos el reparto de los bienes y que paguemos el impuesto. Y aunque no hubiera que pagar nada, nos va a poner una sanción por no hacerlo, y si mañana viéramos, pasado ese tiempo, de que no nos interesa esa herencia, ya no podemos, digamos, decir que no la queremos. Por tanto, es importante que en los 6 meses que tenemos de plazo, y que se pueden prorrogar otros 6 meses más pidiendo autorización, determinemos este aspecto. Y hay una cosa que se puede hacer, que la gente puede hacer en ese periodo, que es, digamos, renunciar con beneficio inventario. Eso quiere decir que una persona, cuando sospecha que cuando va a hacer toda la valoración de los bienes del fallecido pueden haber más deudas, o puede estar muy próximo las deudas a los bienes, pues dice: mira, yo aceptaré esta herencia siempre y cuando sea beneficiosa para mí, siempre y cuando que el inventario salga a favor mío, la acepto, pero si sale en contra, renuncio a esta herencia, y la herencia pues quedaría para el Estado o para quien correspondiera. Y por tanto no estaré obligado a asumir las deudas que la persona fallecida tenía. Esto es muy importante. Posteriormente a esta charla vamos a proceder ya a hacer el pago del impuesto. Aquí el problema que va a surgir, que ya lo anticipo, es que cada comunidad tiene unas consideraciones especiales. Por tanto, en la próxima charla voy a ver cómo es el proceso, y cada uno tendrá que buscar en su comunidad pues un poco cómo contempla reducciones legales o cómo hay que hacerlo. Pero para ello lo explicaremos en la siguiente charla. Espero que los conceptos que hemos visto hoy han quedado más o menos claros. ¿De acuerdo? Pues ya me despido y hasta la siguiente charla. Gracias por vuestra atención.